Hola, voy a presentar la comunicación, las redes sociales como elemento para el aprendizaje en las universidades andaluzas. Este estudio plantea desde un principio la universidad como espacio de cambio y como espacio en el que trata de cubrir, las universidades deben tratar de cubrir las demandas sociales. Es evidente el impacto de las tecnologías como una verdadera revolución, primero en la vida personal, pero también en la profesional, tanto de los estudiantes como de los docentes. En lo que ya todo el mundo conoce como la sociedad red, que planteada por Castells, es momento en el que se plantea una educación realmente ubicua, caracterizada por un sentido temporal, por una vocación permanente y por una libertad de acceso, como planteaban Baez y Clooney. Y estas nuevas tecnologías tienen la finalidad de transmitir y compartir conocimiento en abierto. Esto es fundamental, como ocurre en este congreso, nodos del conocimiento, en el que todo el conocimiento es en abierto. Este conocimiento en abierto se necesita que alcancemos unas necesidades de competencias básicas y específicas, fundamentada en 4 pilares, como plantea García Peñalvo, que es aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás y aprender a ser. Este de aprender a vivir juntos y aprender a vivir con los demás, sobre todo a través de las tecnologías, hemos visto en este 2020 catastrófico cómo es imprescindible que las personas tengamos un uso habitual de las tecnologías que nos permita alcanzar de forma sencilla las posibilidades que nos ofrezcan todas las tecnologías para estar en contacto con más gente en muchos momentos y de forma cercana y sencilla. Con más razón todavía ese impacto brutal que ha generado la universidad. Este estudio está realizado previamente a todo este tema de la COVID, con lo cual las respuestas de los alumnos que ahora comentaré evidentemente no tienen nada que ver con esto, pero sí que apuntaba ya la necesidad de que la universidad diera pasos, no solamente en el uso de la tecnología, que posiblemente lo que ya ha hecho la universidad, lo que ha hecho las universidades ha sido potenciar los campos virtuales y no posibilitar otros espacios de aprendizaje más en la nube, más en las redes sociales, más en otros espacios de conocimiento. Es evidente que el impacto de las TIC es tan potente que en países como Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, el 96% de la población tiene conexión a Internet. Y además no solamente tiene conexión a Internet, sino con altos niveles de datos, con altos niveles de velocidad de Internet, lo que posibilita otras formas de aprender, otras formas de relacionarnos y otras formas de comunicar y comunicarnos. En la universidad hay que plantear que debe de hacer existe una necesidad de plantear un binomio necesario entre los entornos virtuales y las teorías del aprendizaje. Por lo tanto, hay que ver la posibilidad de estos cambios vertiginosos que se puedan llevar a cabo a nivel de la educación superior. Sin estos dos elementos, sin los entornos virtuales y las teorías del aprendizaje, y esa imbricación necesaria, va a ser complejo que se den esos pasos en los modelos educativos que estén caracterizados por las tecnologías. En un tiempo en el que las tecnologías son más necesarias que nunca por los hechos que hemos comentado hace un momento. También tenemos que analizar qué pasa con los alumnos. Los alumnos siguen viendo el aula virtual no como un espacio de trabajo, sino como un repositorio donde están disponibles los materiales didácticos de la asignatura o que permite la entrega de las actividades, la evaluación, pero para eso tenemos que acostumbrar a los alumnos a que tiene que ser un espacio mucho más dinámico, caracterizado por espacios diversos y en el que la semipresencialidad, ahora más que nunca, tenga un valor por sí mismo.
Es evidente que el blended learning, esa formación mixta entre el vídeo, las videoconferencias, la teledocencia, van a ocupar mucho espacio educativo y para eso vamos a requerir una colaboración intercultural que permita que ese blended learning se desarrolle con mucha más potencia. Para realizar este estudio se utilizó una encuesta con un instrumento que tenía un alfa de Cronbach 0,82 y bueno, eso quiere decir que es potente, que es buena esto. Y como todos sabéis, ya el formato de encuesta online ya tiene mucha presencia, incluso en estudios de alto nivel. Por lo tanto, esta fue la herramienta que utilizamos. Se pasaron la encuesta a casi 400 alumnos de las universidades de Sevilla, Cádiz y Huelva. Y nos dieron una serie de resultados que pongo a vuestra disposición en este vídeo, ¿no? Por un lado, queda claro y manifiesto que la Universidad Andaluza es una universidad fundamentalmente presencial. Era presencial hasta antes del COVID, evidentemente. Como ya os he dicho antes, este estudio está realizado previamente. Pero era una universidad andaluza presencial. De hecho, la gran apuesta a la vuelta de las clases la gran apuesta ha sido presencial. Y bueno, también es así como que la mayoría de los alumnos y alumnas, el 95% estaba asistiendo a clase 3 días a la semana. Y el 71% asiste más de 3 horas al día. Eso quiere decir que efectivamente el formato presencial estaba siendo el principal, el modelo elegido, y no había otra forma, no se plantea que haya otras formas de trabajo. Ahora mismo se ha planteado, pero convirtiendo las clases presenciales en teledocencia, en este formato en el que el docente o en su casa o en la universidad graba un vídeo o plantea un vídeo y se emite o se graba y se deja en el aula virtual, sin mucho más allá. También es verdad que el alumnado, como os decía anteriormente, prefiere realizar los trabajos como continuación de sesiones presenciales. Es decir, su formato elegido, su formato que prefieren es el docente da su clase, su lección, nunca mejor dicho, y con ese tono un poco más peyorativo, ¿no? En el que el docente tiene el conocimiento y lo difunde entre los alumnos, y ahora los alumnos prefieren que a partir de ahí exista una elaboración de un trabajo, también si es posible en el aula presencial. Sin embargo, estamos viendo que las personas que van más horas al aula consideran preferentemente las redes sociales para la realización del trabajo en equipo. Es decir, cuando el docente plantea, los docentes o las docentes plantean modelos de trabajo en equipo, los alumnos y las alumnas prefieren no quedarse en el aula, sino establecer dinámicas de participación a través de las redes sociales. Y ahora mismo tenemos una herramienta, especialmente los alumnos y las alumnas tienen una herramienta fundamental en su bolsillo que es los teléfonos móviles, ¿no? Los teléfonos inteligentes. La población mayor de 15 años, podemos decir que el 60%, prácticamente todo el mundo, dispone de un teléfono móvil. En este caso de la encuesta, solo el 3% no disponía de un teléfono móvil. Y como comentaba antes, estos mismos alumnos que tienen esa tecnología en el bolsillo consideran que las redes sociales favorecen el aprendizaje. Por tanto, una de las apuestas que debe de plantear la universidad, ya voy concluyendo, una de las apuestas que tiene que hacer la universidad es ese traslado del conocimiento a los espacios de redes sociales, sean privadas de la universidad, sean abiertas, sean otros usos, incluyendo en ese modelo de red social, por supuesto, YouTube. Las plataformas virtuales de aprendizaje que hemos definido como un espacio de capacidad de trabajo en red con ayuda multimedia, caracterizado por hipermediaciones, es decir,
¿Por qué solamente habla el docente? ¿Por qué solamente hay este formato? En este congreso estamos viendo cómo además se permite preguntar, intervenir, poner más documentos. Es decir, lo multimedia y las hipermediaciones están ocupando espacio para que para que esta información digital sea heterogénea y se establezcan diferentes formatos, un vídeo, una comunicación más allá, un texto más allá, ¿por qué no utilizar podcast, utilizar los blogs como elementos de trabajo? No solamente eso, sino que permita trabajar en múltiples localizaciones y a la vez en trabajo síncrono y trabajo asíncrono. Es decir, todos a la vez juntos y todos por separado a la vez. Pero además debe de permitir el acceso desde distintos dispositivos y si es posible, movilidad. La movilidad real. Estos son estudios planteados sobre todo por García Peñalvo y Gómez y Cervas con Samsung y Fabregat, que ya establecen esa necesidad de distintos dispositivos y distintos espacios de movilidad. También es verdad que necesitamos un alumnado que sea capaz de una participación activa y crítica a través de interacciones con una alta influencia de las TIC y de las redes sociales, pero no solamente eso, sino para la transformación social, como bien plantean Arantxa Vizcaíno, Paloma Contreras y Mariló Guzmán. Y sí que es verdad que ha quedado manifiesto que la gran revolución del formato educativo es el blended learning, ¿no? Ese formato mixto. Pero vamos a ver otros desarrollos en breve, ¿no? Este impulso que ha dado los últimos meses el uso de las tecnologías. Vamos a ver cómo empieza a ocupar espacios la inteligencia artificial, la realidad aumentada. Por supuesto, el formato MOOC adaptado a una nueva realidad y lo que Cabero ya establecía como e-learning 2.0. Pero vamos a ver muchas más cosas relacionadas con estos modelos de aprendizaje. Por último, recordar que las TIC están posibilitando espacios de apropiación por parte del alumnado universitario, pero no solamente la apropiación, sino la organización y la gestión de espacios virtuales y establecer, eso sí que es una necesidad absoluta, metodologías e instrumentos que favorezcan el trabajo en equipo, que favorezcan las interrelaciones. Hemos sacado al alumnado de las aulas y ahora vamos a necesitar que aprender nuevas metodologías que permitan establecer nuevas relaciones más allá del verse en un aula. Por tanto, esas relaciones que hasta ahora eran evidentes de poder, cada vez van a ser más difuminadas. Y además, no solamente eso, sino que va a estar muy potenciado en marcas personales digitales, hacia una sociedad digital en la que las relaciones sociales y laborales exigen presencia virtual. En línea general nos encontramos ante un modelo distinto de enseñanza donde el docente ocupa un rol de facilitador o de diseñador de situaciones medidas de aprendizaje. En ese mar tenemos que movernos de los docentes y las docentes junto con el alumnado universitario. Muy bien, estaré a vuestra disposición por si queréis comunicar, preguntar alguna cuestión. Estaré a vuestra disposición a lo largo de todo el simposio. Muchas gracias.